cómo caminamos hacia Dios. Y nos vamos a centrar gran parte de hoy en el versículo 14, que es el primero que leyó Gerardo, que dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hebreos dice: hay dos cosas importantes en tu camino: la paz con todos y la santidad. Tenemos un gran problema, porque muchas veces estamos bien con una de las dos cosas, pero relegamos a la otra. Y a veces pasa al revés, nos agarramos de una y relegamos la otra. ¿Qué estoy diciendo? Este pasaje nos confronta con dos maneras erradas de ser cristianos, que tiene que ver con la percepción que tenemos de Dios. Es decir, si pensamos que Dios es un Dios de amor y misericordia, que nos perdona, que podemos recibir y tener paz porque Dios nos ama, vamos a tender muchas veces a celebrar tanto que Dios nos perdona y nos promete perdón, que ya no nos importa tanto cómo vivimos. ¿Para qué voy a buscar la santidad? Si total Dios me va a perdonar. Es un Dios de tanto amor que siempre me va a perdonar. No necesito preocuparme de la búsqueda de santidad. El resultado de esa perspectiva puede ser, como ha ocurrido en tiempos de la historia de la Iglesia, el libertinaje. Cada uno haga lo que quiera. No me importa. Total, Dios me va a perdonar. Y esto lo que produce es un mal testimonio. Son cristianos que vienen a la iglesia, disfrutan de que Dios lo perdona, pero el resto no ve que haya un cambio de actitud en la vida, que haya una vida ordenada de acuerdo a lo que Dios enseña. ¿Por qué? Porque priorizamos la paz, pero no nos importó la santidad. La alternativa, que también ha estado presente en la historia de la Iglesia, es creer en un Dios que es justo, un Dios que es santo, y exige de nosotros que sigamos todas sus enseñanzas. Y está bien, porque eso refleja parte de la enseñanza de la Biblia también. Entonces vivimos nuestro cristianismo procurando obedecer a Dios en todo. Pero podemos vivir frustrados, amargados y sobre todo juzgando a los demás. Porque mirá que él no se porta como Dios quiere. Mirá el otro, las cosas que hace. ¡Ay, qué mal! Entonces enfocamos más en Dios justo, que exige justicia, pero no estamos disfrutando del perdón de Dios, que también es un principio bíblico. El resultado de esa actitud es el legalismo. Es una comunidad de cristianos mojigatos. Sí, es una palabra, la busqué en el diccionario. Son esos que se la creen, que son los mejores, porque yo obedezco, Dios me ama porque vivo re bien, pero todos los demás son un desastre y estoy todo el tiempo mirando en qué se equivocan los demás para juzgarlos. Eso es el espíritu del legalismo. Hebreos 12 nos presenta un desafío: buscar la paz con todos, recibir el perdón de Dios, disfrutar de la gracia, pero también buscar la santidad, ser una comunidad que se esfuerza por vivir las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por eso el propósito de la enseñanza de hoy es promover una comunidad, una iglesia, que disfrute de la paz de Dios, pero también se comprometa con Dios a vivir como Él nos enseña. Y vamos a hacer, les voy a decir mi bosquejo. El primero es definir la paz. Es decir, ¿qué es? Si yo tengo que buscar la paz, ¿qué busco? Definir la paz. Después definir la santidad. Y tercero, vamos a ver la única manera en que podemos buscar las dos al mismo tiempo, que es la gracia de Dios. Y por último, tengo un cuarto punto hoy, es algunas falacias de la filosofía contemporánea que nos trata de vender una solución a este dilema, pero que fracasa. El Evangelio de Jesucristo es el único que nos permite disfrutar de la paz con Dios, pero también buscar la santidad. ¿Me acompañan? Vamos al primero. Busquen la paz con todos. Y algo rápido, alguien diría: bueno, pero pastor, acá está hablando de la paz relacional con los demás, no está hablando de la paz con Dios. Busquen la paz con todos, dice. Porque claro, el autor de los Hebreos le escribe a una comunidad, no le escribe a una persona. Le escribe a toda una comunidad, a todo un pueblo. Entonces, claramente, la paz con todos. Ahora, mi hipótesis es: ¿cómo puedo tener paz con todos si no tengo yo primero paz personal? Sería un problema. Porque si yo asumo que puedo tener paz con todos sin estar yo en paz, en realidad lo que estoy apuntando es a ser alguien que pretende evitar conflictos, que quiere dejar mejor, yo no importo, me la dejo pasar,
trato de evitar que la gente tenga problemas conmigo. Entonces eso no es paz personal. A lo sumo estoy evitando que haya problemas, pero no significa paz personal. Entonces, antes de empezar a pensar en tener paz con todos, tengo que pensar qué es la paz en mi vida. Y obviamente el autor de los Hebreos le escribe a una comunidad de judíos que tenían muy en claro todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, así que ellos habrán entendido claramente el concepto de shalom. El shalom hebreo, que no es solamente la paz como ausencia de conflictos o como una tranquilidad emocional, sino un estado de bienestar general. Estar en paz para el hebreo es estar bien con Dios, estar bien con el prójimo, estar bien. ¿Vieron cuando nosotros nos preguntamos, ¿cómo estás? Estoy bien. No le creemos nada, nunca le creemos. Para el hebreo es shalom, estoy en paz. Y ahí es una profundidad diferente. Incluso se habla de la paz social, paz nacional, paz del pueblo. Las cosas están bien. Vamos a ver 3 cositas de la definición de paz desde el punto de vista de la Biblia. Por un lado, es un atributo de Dios. La paz no es algo solamente nuestro. Dios se presenta, por ejemplo, en Romanos 15:33. Voy a citar versículos así al vuelo, pero dice, el Dios de paz sea con todos ustedes. Tenemos un Dios cuya esencia, o una de sus esencias o atributos, es la paz. Pero también la Biblia nos habla de que el ser humano, que ha sido distanciado de Dios, puede recibir paz en su relación con Dios. Romanos 5:1 dice, un principio bíblico muy fuerte, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios es paz, pero tranquilos, nosotros también podemos tener paz con Dios a través del Señor Jesucristo. Pero por otro lado, y este es el tercer punto, la Biblia nos habla de la paz que se vive entre los pueblos, no solamente con Dios, sino unos y otros también. Y eso es un principio clave en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículos 14 en adelante, que tenemos presente al pueblo judío que había aceptado a Jesús como su Mesías, y al pueblo gentil, de los que no eran judíos, pero que también habían aceptado a Jesús como parte de su fe. Y dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la cual dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Lo cité un poquito más largo porque menciona varias veces la palabra paz, para entender entonces este múltiple concepto de paz. Dios es un Dios de paz, atributo. Dios nos da la paz a través de Jesucristo, pero Dios hace que nosotros como comunidad también podamos tener paz. Es un atributo de Dios, pero también un mandato a nosotros. Porque Pablo en Romanos dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Entonces, eso es raro porque no hay una fórmula única, hay una combinación. Dios es paz, Dios nos da paz, pero nos llama a nosotros también a ser personas de paz y que procuramos la reconciliación y la paz entre todos. Conclusión de este primer punto, busquen la paz de Dios en tu vida y la paz con las personas que tenés a tu alrededor. ¿Cómo estás buscando paz? ¿Estás hoy? ¿Alguno de nosotros está hoy en tiempos de que necesita paz? ¿Alguien está pasando hoy? No estoy preguntando para que me respondan, pero estoy preguntando como reflexión personal. Estoy pasando un tiempo de estrés, de angustia, de preocupación. ¿No encuentro la paz? Bueno, la conclusión de este primer punto es, en Cristo Jesús podés tener paz. Aunque en tu vida haya dificultades, aunque la estés pasando mal, aunque tengas desafíos, hoy Dios te puede dar su paz, que es una esencia de Él, pero que nos la da también a nosotros. Ahora, dice Juan 14:27, Jesús está ya mirando hacia la cruz, sabiendo que viene una etapa diferente de su vida y ministerio, y le dice a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como la del mundo.
no se angustien ni se acobarden. Es decir, lo que Jesús está asumiendo acá es que hay otras maneras en que la sociedad puede ofrecerte paz. Y Jesús dice, no, yo te doy algo distinto, una paz más profunda que no depende de las circunstancias, porque en general la paz de la que se habla fácilmente depende de que las cosas estén bien a tu alrededor, entonces estoy en paz. Si las cosas están bien, estoy en paz. Jesús dice, en el mundo habrá aflicción, pero tranquilos, yo he vencido el mundo. Nuestra paz no depende de las circunstancias, depende de Dios solamente. Ahora, termino el primer punto, la paz. Qué lindo hablar de la paz, me encantó. ¿Pero eso es todo el mensaje de la Biblia? ¿Se agota ahí? Claro que no. La búsqueda de paz es la primera parte. La segunda que nos presenta desafíos en nuestra cultura occidental es busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este pasaje, terminando el capítulo 12, tiene algo que ver con el capítulo 11, que era el listado de héroes de la fe. Y una de las cosas que resaltan de ese listado es que fueron personas que perseveraron en la fe, aunque no veían el cumplimiento de la promesa. Hay todo un juego de palabras en ese capítulo de lo que creían, aunque no veían. Y acá en el 12 nos dice, ustedes también pueden ver al Señor, pero buscando la paz y la santidad. Sin eso no vamos a llegar a disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Busquen la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¡Qué problema! Esto, más que buena noticia, es una mala noticia, porque nos pone un requisito demasiado difícil de cumplir. Si yo lo tomo sin entender, pienso que yo no soy santo, ni lo voy a hacer, entonces no voy a ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Estoy out, estoy acabado, no estoy incluido en estas promesas. Sin embargo, vamos a tratar de entender, así como hicimos con la paz, bien, ¿qué es la santidad desde la perspectiva de Dios? Para ver que sí, cada uno de nosotros estamos en condiciones también de poder buscarla y recibirla. Entonces, ¿qué es la santidad? Parecido a la paz. En primer lugar, es un atributo de Dios. Levíticos 11, que hoy leyó Adriana, dice, sean santos porque yo soy santo, dice Dios. La santidad de Dios implica que Dios no puede tolerar la injusticia, no puede aguantar ni resistir el pecado y la maldad. Pero no puede, no solamente porque es malo, sino porque la santidad y la justicia son atributos de Él. De hecho, si así no fuera, yo no quiero tener ese Dios. Porque un Dios que no es justo, ¿qué tipo de Dios es? Yo quiero que sea justo, sobre todo con los demás. Conmigo, más misericordia, Dios. Pero necesita un Dios justo que se ponga firme, porque hay mucha maldad en el mundo, hay mucho sufrimiento y necesitamos a un Dios justo. Solo que a veces lo vemos como una mala noticia. Y de hecho a muchas personas, tal vez agnósticos, les cuesta decir, no, Dios, si hay injusticia en el mundo, entonces ese no es el Dios que yo quiero. Pero eso es una lectura equivocada del Evangelio, porque Dios es justo, Dios es santo y está bien por su esencia que no resista al pecado. La santidad también es un atributo que se le concede a todo lo que está consagrado a Dios. En el Antiguo Testamento hay mucho de esto. Por ejemplo, elementos de los rituales israelitas que se consagraban a Dios. Eso significa que se lo apartaba de su uso común para un uso especial del servicio a Dios. Y ahí caen también personas que eran consagradas para un uso especial para el servicio de Dios. Dice Levíticos 20:26 también, ustedes sean santos porque yo el Señor soy santo y los he distinguido, es decir, los he hecho distintos entre las demás naciones para que sean míos. Ahora, este mismo concepto de cosas y personas consagradas a Dios lo toma el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, 1 Pedro 2, versículo 9, cuando al pueblo cristiano le dice, ustedes son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo que pertenece a Dios. Y ahí freno un poquito para estar seguros de qué estamos hablando. Si Dios es santo
y nos llama a ser santos, esto no es algo que producimos nosotros por nosotros mismos, sino que Dios es el que nos llama y nos hace santos, es decir, separados por Dios. Pero eso se contrapone con tal vez la perspectiva más humana o secular de la santidad, que es la perfección. Se mezclan mucho estas cosas, porque si yo soy santo tengo que ser perfecto, no me puedo equivocar. Pero la Biblia me dice que puedo ser santo, aunque la pifio mal. Entonces, ¿de dónde sale mi santidad? La santidad es una de las doctrinas que combina la obra del Espíritu Santo, pero también el acompañamiento de la voluntad humana. Hay cosas de la teología que las hace solo Dios y que el ser humano no participa. En el proceso de santificación, el Espíritu Santo es el que lo hace, pero nosotros ponemos de nuestra parte también, o podemos ser barrera y obstáculo en la obra del Espíritu Santo en nosotros. El llamado a la santidad no significa que somos perfectos, significa que permitimos que Dios obre en nosotros. Por eso habla de buscar la santidad. Es una bendición de la obra de Dios en nosotros, pero también una responsabilidad del ser humano. Hebreos 12:14, entonces, sigo en el primer versículo, pero ya vamos a los otros. Dice, busquen la santidad, busquen la paz, busquen la santidad. Y esto es un privilegio y también una responsabilidad. Así como terminamos con la paz, terminemos también con una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Estamos buscando la santidad en este sentido? ¿Hay algo en nuestra vida que ya no me importa? Ya yo soy así. No voy a cambiar. Que Dios no me pida que cambie porque ya está, estoy rendido. La verdad no me sale. Traté de mejorar muchas veces, soy un desastre, no voy a luchar más con esto. El Evangelio nos confronta con esa actitud. Nos dice, busca la santidad. Ahora, ¿por qué buscar la paz con Dios y buscar la santidad nos genera un conflicto? Yo creo que tiene mucho que ver con los valores culturales y las perspectivas acerca de Dios, no que están en la Biblia, sino que están en la cultura. En general, en el occidente, en el mundo occidental, se lo concibe más a Dios como un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y por eso nos preguntamos por qué hay injusticia. Pero Dios siempre está, como que está obligado a perdonarnos. Y queremos ese tipo de Dios, nos molesta la disciplina de Dios, nos molesta cuando Dios no responde nuestras oraciones, nos molesta. En otras culturas no se entiende y de hecho se cuestiona por qué Dios perdona, porque parece injusto que Dios perdone. Necesitamos a un Dios justo. Esto se da mucho en países africanos, por ejemplo, y en Asia también. Culturas que son un poco más exigentes, tal vez, con el comportamiento humano. Dice, Dios tiene que ser justo, tiene que ser santo. Pero cuando hacemos eso, tenemos un pie más en un riel que en el otro y no vemos al tren caminando sobre los dos rieles. Quizás estás preguntando vos, ¿cuál es tu perspectiva de Dios y en qué riel te estás apoyando más? ¿Sos de los que apoya más a un Dios de amor que necesita su perdón? Posiblemente. ¿O sos más del que apoya que Dios tiene que ser justo y a los pecadores hay que todos echarlos y que Dios los condene? ¿Cuál de los dos? Los dos son la verdad. Los dos pueden generar por separado falacias en la vida cristiana. Porque lo repito un poco de la introducción y avanzo al siguiente punto. Si creo que Dios es solo amor y misericordia, agradezco el perdón de Dios, pero el resultado puede ser una vida hipócrita. Que solo me importa recibir el perdón de Dios, pero no me importa a mí buscar agradar al Señor, porque total Dios me perdona. Y esa no es la fe de la Biblia. Si yo me baso solamente en un Dios justo y santo que espera que mi vida refleje eso, puede ser que procure obedecer a Dios y tener una vida bastante buena, pero puede producir legalismo y un autoorgullo de pensar que yo soy bueno y entonces Dios me tiene que recibir por lo que yo soy. También la filosofía contemporánea, incluso desde la modernidad me animaría a decir, nos vende una falacia. Cuando hablamos desde la Biblia hablamos de paz, podemos hablar desde la filosofía de autorrealización, satisfacción, autosatisfacción, de estar bien por nosotros mismos. Ese estar bien, yo hago lo que quiero porque soy libre, yo tengo libertad para tomar mis decisiones y busco mi ser interior, lo que yo tengo ganas de hacer, eso es la autorrealización, va muchas veces en detrimento
de la paz social y del buen orden social. Porque si cada uno hace lo que quiere, entonces llega un momento que vamos a entrar en conflicto con la sociedad. Porque si yo hago lo que quiero, pero lo que yo quiero te afecta a vos, entonces no te va a gustar. Y acá es una falacia de la filosofía que quiero hoy brevemente exponer, porque tenemos que desafiarnos a confrontar también ciertos principios que están en nuestra cultura y de a poquito se nos van metiendo parte. El existencialismo surgió en el siglo XX, parte de Sartre, que viene a decirnos que necesitamos ser libres, que no hay nada que debe determinar nuestra conducta, sino que cada uno tiene que hacer lo que sale de su corazón, ¿sí? Esta es la filosofía de Frozen. Libre soy, hago lo que quiero, si dicta mi corazón, yo tengo que seguir lo que dice mi corazón. A mi hija le dio vergüenza que cante, no importa. Por eso no estoy en la alabanza, por eso estoy acá. Ese modelo nos presenta con la idea de que cada uno puede hacer lo que se le da la gana y sobre todo, decía Sartre, que la religión no te imponga cómo tenés que vivir. Tenemos que sacarnos de encima la camisa de fuerza porque si sos religioso, la religión te está diciendo lo que tenés que querer y no tenemos que hacer eso. Tenemos que buscar en nuestro ser interior y hacer lo que se nos da la gana. Algunas frases que me puse acá, que se las adjudican a Jean-Paul Sartre. Descubrir el propio sentido de la vida desde adentro mismo, sin personas, sin presiones externas. Dice, es el deber de todo individuo hacer lo que quiera hacer, pensar lo que quiera pensar, no responder a nadie excepto a sí mismo y cuestionar toda idea y a todo individuo. Es el deber de todo individuo hacer lo que quiera hacer, pensar lo que quiera pensar, no responder a nadie excepto a sí mismo y cuestionar toda idea y a todo individuo. Yo veo por lo menos algunos problemas acá. Primero, esta filosofía es contradictoria, porque dice, es tu deber no hacer nada de lo que la gente te dice, solo hacer lo que yo te digo. No le hagas caso a nadie, solamente a mí haceme caso, hacé lo que vos quieras. Pero es en sí mismo un postulado de que te estoy diciendo lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Como base es contradictorio. Segundo, es subjetivo. Es subjetivo porque depende de los principios de cada uno. Porque quizás yo tengo un sentimiento y quiero hacer algo y es buenísimo que yo lo quiera hacer. Pero tal vez vos me decís lo que querés hacer y me parece un desastre. Entonces cada uno genera sus propios principios y una sociedad en orden no puede depender de los principios de cada uno. Aparte, depende de lo que concibamos de la esencia intrínseca del ser humano. Por si concebimos que dentro del ser humano todos somos buenos y buscamos en nuestro interior para ver lo que nuestro interior nos dice que es bueno, pues entonces seremos personas buenas. Mi pregunta es, si es así, ¿por qué el mundo está como está? Si todos seguimos nuestro corazón y nuestro corazón es bueno, y entonces vamos a generar un mundo bueno, de amor y felicidad. Pero se contrapone con la realidad. La realidad nos dice que cuando hacemos eso entramos en conflicto. Por último, es un enfoque muy individualista, porque lo que importa es yo estar bien, hacer lo que dicta mi corazón, buscar mi felicidad. Pero cuando mi felicidad va en contra de la tuya, tenemos un problema. Y eso tenemos, por ejemplo, evidencias hoy en el mundo. Alguien se despierta y dice, ay, tengo un deseo fuerte de salir a disparar contra la gente. Pero si Sartre me dijo que yo tengo que hacer todo lo que dicte mi corazón. Así que si es lo que siento hacer, tengo que hacerlo. Y la ley me dice que no lo haga, y la conciencia me dice que no lo haga, pero está dentro mío. Voy a ir y me agarro una buena escopeta y voy a un shopping centro comercial y empiezo a disparar. Nadie me puede juzgar porque es lo que está en mi corazón. Es un enfoque individualista que busca la paz individual, pero no le importa para nada la paz social y el líder. De hecho, los existencialistas mismas descubrieron este conflicto. Hay una frase también atribuida a Sartre, dice, al querer la libertad, descubrimos que ella depende enteramente de la libertad de los demás. Obviamente, porque nadie vive aislado en un mundo que hace lo que quiere. Siempre tenemos un otro mundo, una sociedad a nuestro alrededor, que de alguna forma nos limita nuestros deseos. Así que por más que nos vendan la felicidad
dentro de la libertad de lo que cada uno quiera hacer, dos problemas filosóficos internos de esa postura, pero además la realidad que esa filosofía no ha hecho un mundo más feliz. Por eso, el autor de los Hebreos presenta dos modelos, dos montes, y estos son los versículos de más abajo, los últimos del pasaje que elegimos hoy, dos montes. Yo agregué el tercer monte, o valle, de la filosofía secular. ¿Por qué habla el autor de los Hebreos de dos montes? Porque el primer monte, dice, refleja el monte religioso del antiguo pacto. Le habla a los israelitas y le dice, en ese monte ustedes buscaban obedecer a Dios y les generó miedo, les generó terror, porque sabían que no podían cumplir con todos los requisitos de Dios. Este modelo dice que generó que el pueblo ni siquiera quería acercarse al monte. Hay que entender un poquito el contexto del Antiguo Testamento para saber esto. Cuando Dios baja y quiere revelarse, el pueblo dice a Moisés, anda vos al monte a presentarte a Dios, nosotros no. Y por eso surgió, ni se acerquen a ese monte, porque en ese monte es donde Dios se revela, vamos a morir todos. Entonces el pueblo dice, nosotros ni nos vamos a acercar ahí, ni un animal, que nadie se acerque al monte, porque es terrible. Solamente Moisés, acércate vos y después decinos qué tenemos que hacer. Ese es el modelo del antiguo pacto. Por eso versículo 21, estos versículos son muy difíciles de entender si no entendemos el contexto. Versículo 21 dice, hasta Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Porque la perspectiva es un Dios que exige perfección porque Él es perfecto. Exige santidad porque es santo, entonces morimos de miedo. No estamos a la altura, no podemos. El segundo modelo es el que describí de la filosofía contemporánea moderna. Libre soy, cada uno haga lo que quiera, no me importa. No logra realmente autosatisfacción, paz, sino que además nos confronta con un problema social. El segundo monte que plantea Hebreos es el monte de Jerusalén. Así lo pone como modelo. Y dice que es el monte de la gracia de Dios, donde es cierto que la obra de Cristo nos dispensa el perdón y nos permite disfrutar de paz con Dios, pero a la vez esa gracia nos motiva también a buscar la santidad y alinear nuestra vida con lo que Dios es y lo que quiere de nosotros. Así que los dos atributos de Dios son bíblicos, son verdaderos y son desafíos para cada uno de nosotros. Dios es santo y exige santidad porque no puede no hacerlo. Ese dilema de la santidad y la paz solamente se resuelve en Cristo, porque Cristo fue a la cruz, a pesar de que nosotros no merecíamos, porque nosotros debíamos estar ahí. Cristo fue a la cruz para que podamos tener paz. Pero después nos damos vuelta y decimos, si tenemos esa paz, busquemos también de Dios que nos ayude a caminar de una manera que sea digna del llamamiento cristiano. El Evangelio de Jesucristo nos ofrece la oportunidad de vivir en paz y buscar la santidad como realidad presente y también como camino hacia la vida eterna con Dios. Conclusión. ¿Cuál es tu percepción de Dios? ¿Qué tipo de Dios estás sirviendo? ¿Puede ser que tu vida refleje que tenés una partecita de Dios solamente? ¿Que vos estés armándote una Biblia personal donde solamente lees las partes de la Biblia con las cuales estás de acuerdo y sacás de la Biblia cosas que no te convencen acerca de Dios? Lo hacemos todo el tiempo. ¿Qué partes de la Biblia te memorizás? ¿Y cuáles otras decís? No, lo que pasa es que este es un libro antiguo. Es un libro que ya está desactualizado. Pero esta parte sí, esta parte está actualizada. Vos decidís. Mi planteo es que aceptemos al Dios como lo describe la Biblia. Que no lo descuarticemos y tomemos lo que nos gusta y dejemos las otras cosas. Que no tomemos solamente al Dios de amor. Ah, no, el Dios justo no. Hoy ya es distinto ese Dios. Porque en la sociedad moderna ya no se puede ser tan riguroso. No, la Biblia es la misma, Dios es el mismo, Dios es un Dios de amor, pero también de justicia. La única solución es que también sea un Dios de gracia. Hoy tenemos Santa Cena. La Santa Cena refleja la obra de Jesús por nosotros. No porque seamos santos, sino porque no lo somos.
Cristo se entregó por nosotros. Pero entonces, ¿por qué recordamos la cena del Señor? Porque es un llamado permanente a buscar la santidad. Aunque a través de Cristo ya la tenemos, debemos buscar que nuestra vida refleje esa santidad de Dios. Podemos estar en distintos momentos hoy de nuestra vida cristiana. Algunos tal vez ya están alineados en su vida con Dios hace mucho y saben, son conscientes de que tienen paz con Dios. Hoy es un día de recordarlo, pero también de desafiarnos a alinear nuestra vida con Cristo. Si hay alguien hoy que no tiene esa paz, que siente más bien culpa, porque sabe que no está viviendo a la altura de lo que Dios exige, bueno, esta Santa Cena también dice: a vos que tenés culpa, sabé que a través de Cristo esa culpa fue a la cruz y podés tener paz. Las dos cosas son verdades igualmente bíblicas. Así que vamos a orar. Y cada uno prepárese en su corazón para recibir la cena del Señor como hoy lo necesite. Padre Celestial, gracias porque tu obra es completa. Porque cuando entendemos tu palabra, la Biblia, podemos vivir la paz que nos das en Cristo, pero también el desafío de seguir creciendo en santidad. Te pedimos perdón cuando separamos una de la otra y seguimos filosofías modernas que no nos traen paz, nos engañan, no nos traen autorrealización y autosatisfacción. Solamente en tu Hijo Jesucristo podemos encontrar la paz verdadera y la búsqueda de santidad. Ayúdanos a cada uno de nosotros a irnos hoy desafiados a combinar las dos cosas, confiando en tu gracia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.